Bienvenidos a Preparar Mate con J&M y los Millennials. Vamos a conocer más de Dios a través de una ronda de mates con preguntas y pensamientos diarios que nos conectarán directamente con lo que Dios dice en su palabra. Hola, muy bienvenidos a un nuevo programa de Preparar el Mate con el mate y el mate con J&M y los Millennials. Bien, con esta bienvenida le doy el mate a Cas. Gracias, Lucas. Bueno, veníamos hablando, viene todo muy interesante estos días. Hoy vamos a hablar un poco más, profundizar sobre la tentación. Y me acuerdo que el programa pasado hablamos cómo muchas veces el enemigo nos tienta utilizando la misma palabra de Dios. A mí me asombra. Por eso qué importante tener entrenado el discernimiento, la palabra, la oración y bueno, y tantas cosas que estamos aprendiendo. Hoy, quiero compartir una de las tentaciones que tuvo Jesús en el desierto. El enemigo estuvo ahí tentando y le dijo lo siguiente. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, acá vemos cómo el enemigo lo primero que le dijo es: si es que sos el hijo de Dios, lo primero que le atacó fue la identidad. Wow. También vemos que le atacó el poder, lo desafió a ver si estas piedras las podés convertir en pan, porque yo no creo que pueda convertir estas piedras en pan. Y también lo desafió en su capacidad física. O sea, como hace 40 días que no comía, ¿y por qué no convertís estas piedras en pan si tu cuerpo lo necesita? Y sin embargo Jesús estaba tan afilado y entrenado que le contestó lo justo. Así que bueno, le voy a pasar el mate a mi amigo Franco. Ahí va. Le contestó: muchas gracias, Cas. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, Franquito, discúlpame. Así es. Y está buenísimo todo lo que comparte Has, porque es una, pero después tenemos otra tentación que fue lo que le ofreció el enemigo a Jesús mientras estaba pasando por el desierto. Y es muy llamativo porque creo que con otra de las cosas con lo que lo tienta a Jesús y lo pone a prueba es con esta idea del atajo, ¿sí? Creo que lo nombraron en el programa anterior, de esto de que te ofrece un atajo. Siempre con la tentación siempre te puede llegar a ofrecer un atajo. Y de cómo el enemigo llevó a Jesús, dice que lo llevó hasta la cima de una montaña y le mostró: mirá todo esto que te puedo ofrecer, miles de reinos de todo el mundo. Obviamente era lo que el Señor venía a buscar. Entonces le dice: si vos te postrás ante mí, yo te voy a dar todo esto. Y el Señor le contesta con palabra, inclusive dice: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Imagínate cómo a veces inclusive nosotros también somos tentados con atajos. Inclusive, por ejemplo, yo imagino que estás estudiando por un parcial y de repente tenés ahí un botoncito en donde si lo tocas te vas a ahorrar tener que estudiar todo el lapso ese de estudios, días y horas, todas las noches, tener que atravesar por los nervios, tener que atravesar por el mismo parcial. Todo eso te vas a ahorrar con solo tocar un botoncito, y vas a aprobar el examen con un 10. Pero aún así el Señor decidió no tomar ese tajo, decidió atravesar por cada una de las cosas que tuvo que atravesar hasta llegar a la cruz para poder adquirir eso que el enemigo le ofreció, que era todos los reinos de todo el mundo. Perdón. Esa segunda tentación se conecta con un tema que hablamos anteriormente, ¿no es cierto? La adoración. Y esto nos muestra
que el enemigo sigue buscando adoración, sigue queriendo estar en el centro de toda la situación que el hombre tiene en relación con el verdadero Dios. Así que Jesús le contestó a Dios solo servirás, adorarás y servirás. ¿Sí? Una respuesta muy puntual y concreta. Perdón, Franquito, te interrumpí. Perdón, un poquito lo arrebato para... Franco, ¿puedo decir una cosita y te dejo seguir? Para hacer una acotación a esto del camino fácil, de algo que Satanás siempre va a querer hacer es atentar contra nuestro propósito. Y muchas veces el propósito, creo que ese es el propósito del Señor, es que atravesemos los procesos que tengamos que atravesar en nuestras vidas, porque eso va a ser crecimiento para nosotros. No va a ser lo mismo decir, bueno, necesito esto, Señor, y el Señor te lo da así nomás. Que el Señor diga, bueno, yo tracé este camino para que vos llegues hasta ese lugar. Ese es el propósito que Dios tiene con tu vida. Y claro, Satanás le ofreció la salida corta, pero el camino era ese, el que el Señor tenía preparado para Jesús. Bueno, con ese aporte te paso el mate, Fran. No, aparte, yo me imagino esa imagen, ¿no? Esa imagen en la que Jesús ve todos esos reinos y hace como foco y ve a las personas que están ahí dentro. No solo de esa época, me imagino de épocas futuras. Y me imagino esa secuencia de cerrar los ojos del Señor y darse la media vuelta y cómo todo atrás se te desvanece por amor. Yo me imagino que el Señor habrá dicho, bueno, no voy a aceptar esto porque me voy a ganar el corazón de cada uno de esos habitantes que están en cada uno de esos reinos ahí, porque realmente los amo. Entonces, por ejemplo, vos que estás del otro lado mirando y saber que esta secuencia pasó solo porque Dios te ama y que se da vuelta y ver cómo todo eso que podría haber tenido en un segundo se desvanece solo para poder pasar por todo eso por amor a vos, es impresionante. Y es súper lindo, a mí me llena el corazón que mi mejor amigo, que es Jesús, desperdició todo eso, ¿sí? Desechó todo eso solo para hacer el camino más difícil, el camino más largo, pero que tiene mejor mérito. Le saco un minuto el mate, Franquito. Me quedé pensando en algo que dijo Has y en algo que dijiste vos. Me impactó de la primera tentación que Satanás le dice que estas piedras se conviertan en pan. E indirectamente también le estaba haciendo una referencia a los 40 años que Dios, algunos de ellos, mantuvo con maná en el desierto al pueblo de Israel. Y le estaba diciendo, si fueras el Hijo de Dios, es fácil hacer que descienda maná del cielo, es fácil que conviertas estas piedras en pan. Entonces, en una sola tentación, Satanás le estaba haciendo referencia a un montón de cosas. Le estaba diciendo, si fueras el Hijo de Dios, así como Dios mantuvo con maná a Israel en el desierto con tanta facilidad, con la misma facilidad vos harías, si fueras el Hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Eso me impactó de la primera tentación. Y de esta segunda tentación que estás explicando, Franquito, también, cuando Satanás le dice, te doy todos los reinos de este mundo, ya lo había tentado con esto antes, porque en un momento dice en Juan que la gente lo quiso hacer rey a Jesús. Si Jesús hubiera aceptado ser hecho rey, ser hecho el Mesías de Israel, sin pasar por la cruz, no hubiera sido válido, pero tuvo la oportunidad. Y dice la Biblia que él aceptó el sufrimiento mirando el galardón que tenía por delante, que es lo que vos estás diciendo, que es la salvación de la humanidad y vida eterna para la humanidad. Del otro modo no hubiera sido vida eterna para la humanidad. Y eso lo cuenta Juan, capítulo 6, versículo 15, que quisieron hacerle rey, la gente, obviamente motivada por Satanás,
Si Jesús hubiera permitido, dice que él se escapó entre la multitud para que no lo hicieran rey. Si él hubiera aceptado ser hecho rey por los hombres, no hubiera cumplido el propósito, como dice Lucas, por el cual él venía, que era darle vida eterna a la humanidad. Así que estas tentaciones que a veces las leemos tan rápidamente, contienen mucho más de lo que entendemos en una lectura rápida, mucho más. Así que es muy interesante. Bueno, le paso el mate a vos. Gracias. Yo quisiera acotar algo a JG. En relación con lo que vos estabas diciendo, Franco. El punto es que Satanás le mostró todos los reinos y la gloria de este mundo. Creo que vale la aclaración decir que no fueron los reinos futuros, fueron los reinos hasta ese preciso momento en el cual estaba Satanás y Jesús presente en la tierra. Contemporáneos. ¿Por qué? Contemporáneos a Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás no es omnisapiente, es decir, no sabe todas las cosas, no conoce el futuro. Así que cuando la gente va a buscar incorrectamente consejo al ocultismo, y el ocultismo o los agentes del ocultismo le dicen y le leen el futuro, esto es un juego de probabilidades macabro, obviamente, pero si la persona lo cree, entonces Satanás comienza a operar en esa dirección para que suceda. No es que conoce el futuro, pero sí utiliza esto, que es el gancho, ¿sí?, para confundirte y para desviarte. Entonces, Satanás no conoce el futuro, no le pudo mostrar todos los reinos de la tierra hasta este instante, por ejemplo, ni los futuros, porque no lo conoce, pero sí le mostró hasta su época contemporánea hacia atrás. Así que quería simplemente acotar esto y le vuelvo a pasar el mate a Franquito. Esto quiere decir, gracias, importantísima esa aclaración, porque aparte estoy pensando de que entonces quiere decir que realmente el enemigo en esa época tiene el control de todo el mundo. Inclusive en 1 de Juan 5:19 dice, el mundo entero está bajo el maligno. ¿En qué momento consiguió ese papel que dice, este planeta, esta tierra es mía? Y aún así el Señor lo rechaza. ¿Y en qué punto fue, Franquito? ¿En qué punto fue? ¿En qué momento piensan que Satanás tomó posesión del mundo entero? ¿En la caída yo tengo, o posterior a eso? Claro, yo tengo como esas dos probabilidades. Una la pudiera haber conseguido en la caída de los ángeles, en la caída misma de Lucifer, o otra inclusive en el que en momento en Adán y Eva fueron tentados y ahí partieron el control de todo y fue ahí donde, esto es mío, este papel es mío, me lo agarro para mí. Creo que pudiera haber sido un buen momento para aprovecharse. Bueno, de hecho, cuando es expulsado, cuando Lucero de la mañana es expulsado del cielo y de la presencia de Dios, Dios le arrebató, le quitó muchas cosas, pero los dones, como dice la palabra, no son quitados, y esto también se aplica a lo espiritual. Entonces, acá conectamos con otro elemento. Adán tenía la autoridad para señorear toda la tierra y todas las especies de la tierra. Entonces, allí la misma palabra de Dios dice que el hombre tenía autoridad. Cuando cede a la tentación, entonces allí es donde pierde la
autoridad. El hombre genéricamente, ¿no? Hombre-mujer estoy hablando. Pierde la autoridad y sí, la arrebata Satanás. Aunque después Dios sentencia de alguna manera fuertemente con una maldición en el capítulo 3 a la mujer, al hombre y al mismo Satanás, también allí hay algo que se llama, ¿cómo se llama? El protoevangelio, el primer evangelio, la primer mano señalando hacia los acontecimientos del Mesías, porque el Señor le dice a la serpiente que sembraría enemistad entre ella, la serpiente, y la mujer, y la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Últimamente, finalmente es Jesús, Yeshua. Entonces Dios le dice, ella, la simiente de la mujer, que es Yeshua, te pisará la cabeza. Eso es una herida mortal. Y vos le vas a herir el calcañar, que es el talón. Traduciéndolo es así. Dios le está diciendo a la serpiente, vos le vas a morder el talón a Jesús, a Yeshua, la simiente de la mujer, pero él, atenti, te va a pisar la cabeza. La herida que vos le hagas a Jesús no va a ser mortal, es una mordida en el talón, pero la herida que él te haga vos, Satanás, serpiente, va a ser mortal porque te va a pisar la cabeza. Eso ya es el Evangelio y está en los primeros capítulos de Génesis. ¡Qué maravilla! Cómo toda la palabra apunta a lo mismo. Como ves, hay mucho que compartir, pero yo quiero, antes de que termine esta reunión de hoy, este debate de hoy, quiero escuchar qué es la tercera tentación, porque si no nos vamos por la tangente, hay tanto para debatir. Pero a ver, ¿quién nos explica en qué consistió la tercera tentación de Jesús? Bueno, pido el mate. Y dale, me ponía a pensar, ¿no? A ver, en ese momento creo que Satanás se habrá dicho, bueno, no pude con la primera tentación y tampoco con la segunda, dije, bueno, no hay dos sin tres. Atacó por más fuerte la palabra. Y esto la tercera la vencida. Y esto lo podemos encontrar en Lucas 4, del 9 al 12, donde dice, entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, que esto lo podemos encontrar en Salmos 91, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con su mano para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Y Jesús le respondió, que también lo podemos encontrar en Deuteronomio 6:16, las Escrituras dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Así que ahí claramente Jesús le respondió con esto y hay que tener discernimiento, ¿no? Discernir en la palabra y a través de la palabra, de lo que dice la Biblia, refutar y aplicarla y batallar con ella y así podemos derrotar a las tentaciones con que nos viene Satanás. Es tremendo que dice que lo dejó por un poco de tiempo. O sea que volvió a atacarlo luego, de nuevo. ¿Y por qué se fue Satanás? A ver, JG, te paso el mate. ¿Por qué se fue ante esa orden de Jesús de vete porque escrito está tal cosa? Bien, yo pienso que Satanás siempre retrocede cuando aplicamos lo que la palabra nos enseña. No solamente resistir al diablo, como nos dice Santiago, y el diablo huirá, sino el declarar palabra de Dios. Escrita, por supuesto. Ahora, lo notable de lo que vos decís, Johnny, es que los creyentes pocas veces tenemos conciencia que Satanás conoce mucho mejor que todos nosotros juntos la palabra de Dios. Él estuvo allí en cada instante que Dios reveló la palabra. Él conoce la palabra y sabe cómo usarla. Por eso el discernimiento tiene que venir a nosotros
en ayuda para poder batallar y resistir, ¿sí? Y no confundirnos. Pero terminando con lo que vos preguntabas, yo creo que cuando uno utiliza la declaración de la palabra de Dios, recuerden que el verbo es Jesús y Dios creó todo con la palabra. Cuando uno utiliza palabra de Dios, Satanás se debilita. Y esa es la razón por la cual lo dejó por un poco de tiempo. Y es como que Jesús tomó una actitud ofensiva. Hasta ahí había estado resistiendo medio defensivamente, pero acá le dijo, vete Satanás, y con una autoridad lo habrá dicho que el diablo no le quedó otra que huir, ¿no? Tal cual. Entonces, nosotros tenemos esa autoridad, pero tenemos que aprender a utilizarla. Y bueno, este es el desafío para nuestras vidas en el desarrollo de esta temática. ¿Qué fue esto? Esto fue un hermoso programa que tuvieron los millennials, un hermoso debate bíblico. Te invito a escucharnos en el próximo encuentro. Y esto fue... Prepara el mate y el mate con J&M y los Millennials. Gracias por acompañarnos hasta el final y haber disfrutado juntos de este tiempo. Suscríbete a nuestro canal, haz clic en la campanita y recibí notificaciones cada vez que subamos contenido. Y así puedes seguir disfrutando de todo lo que tenemos para vos en Betel al Mundo.